Recuerdo esa mañana como si estuviera grabada a fuego en mi piel. El aire exterior era fresco, ese tipo de frío decembrino que hace que te ardan las mejillas y que el café sepa a consuelo. Iba al volante de nuestro viejo Subaru, envuelta en una bufanda de lana, con 3 niños apretujados en el asiento trasero como sardinas, y una nevera portátil llena de jugos encajada entre sus sillas. Mark, mi esposo, estaba sentado a mi lado, mirando por la ventana con esa intensidad silenciosa que solo tenía cuando algo serio se estaba gestando. Íbamos camino a casa de mis padres para la reunión navideña anual, una tradición que solía ser alegre. Ahora se sentía como caminar de puntillas por un campo minado, y yo lo sabía. Pero había esperado, quizás ingenuamente, que este año fuera diferente. Quería algo normal, un día simple y tranquilo, lleno de risas fingidas, galletas compradas en la tienda y el aroma a pino que se aferraba obstinadamente a la alfombra. Los niños estaban medio dormidos por las prisas matutinas, tarareando la lista de canciones navideñas que yo había insistido en poner. Lucy, nuestra pequeña de 6 años, estaba desparramada en el asiento del medio, con su manta enredada alrededor de las piernas, mientras Ethan y Harper, de 8 y 11 años, discutían en voz baja sobre cuál asiento tenía la mejor vista. Un pequeño caos con gorros de Santa a juego. La escena podría haber sido encantadora si hubiera tenido la paciencia para notarlo. Entonces Mark habló. Su voz, usualmente calmada, casi letárgica en una mañana de lunes, tenía un filo que me hizo caer el estómago. Jessica, detén el auto. Ahora. Me reí, o quizás sonreí con sarcasmo. Una de esas reacciones reflejas cuando tu cerebro se niega a creer que la advertencia es real. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con detenerme? Pregunté, agarrando el volante un poco más fuerte. No respondió de inmediato. Solo siguió mirando por el parabrisas, con la mandíbula tensa. Solo, hazte a un lado. Por favor, ahora. Algo en su tono finalmente atravesó mi escepticismo. No era pánico. Nunca lo era. Mark no era el tipo de hombre que dejaba que el miedo lo controlara. Ni en la cocina durante un pequeño incendio, ni cuando nuestro techo goteaba en una tormenta. Él medía todo, siempre. Y cuando me decía que detuviera el auto, sabía que era serio. Tomé la siguiente salida, el asfalto curvándose como una cinta, llevando a ningún lugar en particular. En el momento en que las llantas dejaron la autopista, pude ver a Mark exhalar, solo una fracción, lo suficiente para que sintiera que había estado conteniendo una tormenta dentro de él. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Negó con la cabeza, los ojos aún fijos hacia adelante. Todavía no, solo maneja. Obedecí, la tensión subiendo por mi pecho, apretando más allá de mis costillas, acumulándose en algún lugar cerca de mi garganta. Los niños comenzaron a darse cuenta. «¿Mamá? ¿Estamos perdidos?», preguntó Harper, su voz vacilante, los ojos muy abiertos detrás de sus lentes. «¿Nosotros? Olvidamos algo», murmuré automáticamente. Mi estómago se revolvió. La mentira sabía a metal. «¿Bocadillos?», ofreció Ethan, asomándose por encima de la nevera. «Tal vez», dije, y la mentira se asentó más pesada que nunca. El silencio se extendió, una manta espesa que nos presionaba a todos. Cada milla parecía más larga que la anterior, los árboles difuminándose como sombras tratando de ocultar un secreto. Finalmente Mark habló de nuevo. «Toma la siguiente a la derecha. Despacio». El camino se estrechó sin señalizar, apenas lo suficientemente ancho para nuestra SUV. Obedecí, y el auto rodó sobre grava, crujiendo bajo las llantas en un ritmo que coincidía con los latidos acelerados de mi corazón. Nos detuvimos. Él se desabrochó el cinturón, abrió su puerta y me hizo señas de que esperara. Mis manos estaban sudando. Los niños susurraban entre ellos, las voces más pequeñas, casi inaudibles, pero estaban ahí, sintiendo el cambio en el aire. Podía escuchar a Mark moviéndose alrededor de la parte trasera del auto. Algo estaba en el maletero. No me atreví a mirar. Mi imaginación corrió más rápido de lo que la realidad jamás podría. ¿Puedo ver?, pregunté finalmente, mi voz temblando. Asintió, silencioso pero firme. «Solo, ven conmigo». Salí, el frío mordiendo mi cara, y lo seguí. Mark abrió el maletero lentamente, metódicamente, como si hubiera llegado este momento exacto 1000 veces. La vista del interior hizo que se me cayera el estómago. Ahí estaba, una bolsa de lona roja simple, metida entre nuestras mantas navideñas empacadas y cajas de regalos. Dudé. Algo me dijo que no la tocara, que solo mirara. Mis dedos picaban por cerrar la tapa y pretender que no había visto nada, pero la verdad tenía peso y estaba sentada justo ahí. «Jessica», dijo Mark suavemente, «mira adentro».
La abrí. Al principio no comprendí. ¿Ropa? ¿Una pequeña bolsa de aseo? Entonces la realidad me golpeó. Adentro había documentos, formularios falsificados, algo que podría meternos en serios problemas. Mi pecho se apretó. Los niños estaban a solo unos metros, inocentes, inconscientes, y sin embargo estaban atrapados en la trampa invisible que mis padres habían tendido. Retrocedí. Mi mente giró, llevándome de vuelta a través de años de historia familiar. La manipulación de mis padres, mi hermana siempre la favorita, las reglas silenciosas de obediencia que había aprendido de niña. ¿Y ahora? Ahora, las apuestas eran más altas de lo que jamás habían sido. Miré a Mark. Sus ojos lo decían todo. No había juicio, no había pánico, solo certeza. Una decisión equivocada, un momento de confianza mal puesta, y podríamos perderlo todo. Y por primera vez en mi vida adulta me di cuenta, la persona en quien siempre había pensado como segura, mi propia madre, mi padre, no era segura en absoluto. Era una mañana de Navidad que se sentía todo menos alegre. Y sin embargo, en ese momento, la claridad me golpeó como un puñetazo. No podía arriesgarme. No podía arriesgarlos ni a los niños, ni a Mark, ni a mí. Algo tenía que cambiar. Y por primera vez sentí el peso de lo que ese cambio significaría. La bolsa de lona roja yacía sobre la grava como una señal de advertencia. Mantuve mis ojos fijos en ella, mis manos temblando ligeramente, mientras Mark se arrodilló a su lado, inspeccionando el contenido con una precisión que hizo que mi corazón se acelerara. Los niños se quedaron unos pasos atrás, curiosos pero cautelosos, sintiendo la gravedad del momento aunque no lo entendieran completamente. Adentro había montones de papeles, sobres de aspecto oficial y lo que parecían documentos escolares falsificados. Mi mente se aceleró conectando puntos que había tratado de ignorar durante años. Esto no era un error o un descuido. Mis padres, mi propia madre y padre, habían colocado esto deliberadamente aquí en nuestro auto, sabiendo muy bien que éramos padres responsables que teníamos reglas. El peso de la traición me golpeó como un tren de carga. ¿Tú? ¿Ellos no pensaron que revisaríamos? Susurré, más para mí misma que para Mark. Asumieron que confiaríamos en ellos, respondió Mark suavemente, su voz calmada pero helada. Siempre lo hacen. Me hundí en una silla cercana que ni siquiera había notado, la grava mordiéndome a través de mis jeans. Pensé en todas esas veces que había tratado de ser la responsable en mi familia, la hija que siempre limpiaba, que manejaba crisis silenciosamente, que se aseguraba de que mi hermana pudiera deslizarse por la vida sin consecuencias. La hija a quien siempre llamaban aburrida, rígida, demasiado seria. Y ahora, parada aquí con mis 3 hijos cerca, me di cuenta de cuán altas se habían vuelto las apuestas. Una decisión equivocada, un paso en falso, y las consecuencias no se limitarían a mí, podrían afectar a nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro futuro. Recordé las interminables fiestas navideñas, fingiendo alegría por el bien de mis padres, pretendiendo que la casa olía perfecta, que los regalos eran justos, que las tarjetas de crédito estaban mágicamente balanceadas. Había seguido sus reglas, mantenido la cabeza baja y tratado de hacer la vida más fácil para todos los demás. ¿Y para qué? Para que una mañana de Navidad, décadas después, pudieran casi arruinar todo para mí con una bolsa de lona en el maletero. Jessica, dijo Mark, interrumpiendo mi espiral. Su mano estaba en mi hombro ahora, firme, tranquilizándome. Tenemos que tomar una decisión, ahora mismo. Tragué con dificultad. Los niños estaban mirando, demasiado conscientes para dejar la escena sin palabras. Los miré, Lucy aferrándose a su manta, Ethan jugando con el cierre de su chaqueta, Harper retorciendo sus manos nerviosamente. Ellos no se merecían esto. Ninguno de nosotros lo merecía. Ya terminé de fingir. Dije finalmente. Mi voz era baja, pero llevaba un peso que no había sentido en años. No podemos ir allí. No podemos dejar que nos manipulen más. No así. No con los niños en el auto. Nunca más. Mark asintió. Nos vamos. Los protegemos. Nos protegemos. Sin contacto, sin excusas, sin medidas a medias. La decisión estaba tomada, silenciosa pero inquebrantable. Casi podía sentir los años de tensión en mi cuerpo comenzar a liberarse, una exhalación lenta que llevaba consigo tanto miedo como alivio. Pero el alivio fue efímero. La ira, la sensación de traición y los recuerdos de mi infancia tan cuidadosamente enterrados regresaron en ráfagas agudas y dolorosas. Manejamos en silencio por un rato, la bolsa de lona seguramente de vuelta en el maletero, nuestro destino ahora un misterio incluso para mí.
Los niños, afortunadamente distraídos por caricaturas y sus propias conversaciones susurradas, no hicieron preguntas esta vez. No estaba segura de tener las palabras para responderles de todos modos. Pensé en mi hermana, Amanda, siempre la favorita, la que no podía hacer nada malo a los ojos de nuestros padres. Ella nunca había necesitado enfrentar este tipo de prueba ética, nunca había tenido que sopesar consecuencias de la manera en que yo me veía forzada a hacerlo ahora. Y sin embargo, sabía que ella habría cumplido ciegamente, sonriendo todo el camino, reforzando el patrón de favoritismo que había perseguido mi vida. Por primera vez, entendí completamente el alcance de las manipulaciones de mis padres. No les importaban las reglas o la moralidad, les importaba el control, les importaba la culpa, les importaba ser los titiriteros de nuestras vidas, incluso cuando eso significaba poner a los niños en riesgo. Encontramos un motel tranquilo unas horas después, algo impersonal y seguro, donde nadie conocía nuestros nombres. Los niños fueron alimentados, arropados, ajenos a la conversación de adultos que siguió. Mark y yo nos sentamos en la pequeña cocina, el zumbido del refrigerador llenando el silencio. Necesitamos pensar a largo plazo, dijo Mark finalmente. Mudarnos es solo el primer paso. Necesitamos asegurarnos de que no puedan alcanzarnos, que no puedan manipular a los niños, que nunca tengamos que abrir una puerta para ellos de nuevo, a menos que elijamos hacerlo. Asentí. El peso de ello se asentó sobre mí como un abrigo pesado. Pensé en Carolina del Norte, una ciudad lo suficientemente lejos para darnos anonimato, pero lo suficientemente cerca para el trabajo de Mark. Un nuevo comienzo. Un lugar donde nuestros hijos pudieran crecer seguros, donde los fantasmas de las manipulaciones de mis padres no pudieran alcanzarnos. Y sin embargo, incluso mientras planeábamos nuestra escapada, una parte de mí sintió esa atracción familiar, la parte entrenada para cuidar a otros primero, para cargar responsabilidades, para tender puentes que no me pertenecían. Pero esta vez no iba a ceder. Esta vez las reglas eran diferentes. El límite era innegociable. La mañana siguiente empacamos silenciosamente. Regalos, ropa y nuestros elementos esenciales fueron al auto. La bolsa de lona se quedó. Mis padres no tendrían ni idea de que alguna vez había sido movida del maletero. No era solo un objeto físico, era un símbolo de todo lo que me negaba a dejar que controlara mi vida de nuevo. Manejando lejos del pueblo que había llamado hogar durante décadas, sentí una extraña mezcla de liberación y tristeza. Las calles, los árboles familiares, las casas con luces navideñas parpadeando, todo se veía hermoso y sin embargo equivocado, como si el mundo no hubiera notado la traición que había sido horneada en su alegría navideña. Cuando los niños finalmente se durmieron en el asiento trasero, me permití un momento para reflexionar. Durante años había sido la responsable, la cuidadora, la que sacrificaba comodidad por la ilusión de paz familiar. Pero hoy me di cuenta de que la responsabilidad no se trataba solo de dar, se trataba de proteger. Y por primera vez sentí el verdadero peso de esa lección. Mark extendió la mano y tomó la mía, sin palabras, sin juicio, solo entendimiento compartido. Habíamos logrado pasar el primer paso, pero el camino por delante era largo. La seguridad de los niños, nuestra cordura y nuestra misma libertad dependían de lo que hiciéramos después. Y en algún lugar profundo dentro, sabía que este era el momento cuando todo cambió. Nada volvería a ser igual, no para mí, no para mis hijos, no para la familia que había conocido toda mi vida. Estábamos entrando en un nuevo capítulo, uno donde las reglas eran nuestras para establecer y las consecuencias, por pesadas que fueran, eran nuestras para cargar. Para cuando llegamos a Carolina del Norte, el aire se sentía diferente, más ligero, más limpio, casi como si hubiera sido lavado de toda la tensión y manipulación que se había aferrado a nosotros durante años. Mark había conseguido una casa modesta de alquiler en un vecindario tranquilo, rodeado de pinos y el zumbido tenue de un ritmo de pueblo pequeño que prometía anonimato y seguridad. La risa de los niños comenzó a resonar por la nueva casa casi inmediatamente, su energía derramándose en cada rincón, recordándome que esta mudanza no se trataba solo de escapar, se trataba de vivir. Inscribimos a Lucy, Ethan y Harper en escuelas que valoraban la bondad y la curiosidad por encima de la conformidad, un contraste marcado con el ambiente de olla de presión que habían estado vislumbrando en el mundo de mis padres. Por primera vez pude verlos prosperar, libres de expectativas invisibles o hilos cargados de culpa.
Y sin embargo, la sombra de lo que habíamos dejado atrás persistía. No podía olvidar la bolsa de lona, la traición silenciosa de padres que una vez habían afirmado amar incondicionalmente. Pasaron las semanas. Los teléfonos permanecieron silenciosos. Los correos fueron ignorados. Los perfiles de redes sociales fueron desactivados o bloqueados. Cada día sin contacto reforzaba una extraña mezcla de paz y ansiedad persistente. Pero entonces, como siempre sucede, las noticias encontraron su camino de vuelta a nosotros. Comenzó con un correo electrónico tenso y mal redactado de mi hermana Amanda. Emergencia. Por favor, lee, comenzaba. Mi estómago se hundió inmediatamente, el nudo familiar apretándose. Detalló lo que había pasado. Nuestros padres habían sido atrapados intentando contrabandear algo a través de la frontera ellos mismos. Exactamente el tipo de imprudencia que podría habernos enredado si hubiéramos obedecido el guión de cumplimiento que me había perseguido durante décadas. Lo leí una vez, 2 veces. Luego lo borré, sintiendo el pulso de alivio y rabia entremezclados. No habían cambiado. No habían aprendido. No se habían dado cuenta de que la manipulación conlleva consecuencias más allá del momento. Y no me dejaría arrastrar a ello. Nunca más. La vida se asentó en un ritmo. Los niños se adaptaron rápidamente. Ethan encontró un pequeño grupo de amigos que compartían su amor por el dibujo. Lucy descubrió una maestra de piano que la inspiró de maneras que nunca había imaginado, y Harper floreció socialmente, ya no ensombrecida por las expectativas invisibles de la jerarquía familiar. Mark y yo los vimos crecer con orgullo cauteloso, agradecidos de que nuestra decisión, por difícil que hubiera sido, les había dado esta oportunidad. Mantuvimos la bolsa de lona guardada en un armario cerrado con llave, un recordatorio de la línea que habíamos trazado. No se trataba de venganza, se trataba de memoria, un símbolo de lo que casi se había perdido y lo que nos habíamos negado a entregar. Algunas noches me sorprendía pensando en mis padres, no con añoranza, no con calidez, sino con el reconocimiento de que el amor, cuando se usa como arma, ya no es amor en absoluto. Meses después, un primo lejano llamó casi casualmente para saludar. Preguntaron sobre nuestros padres, sobre la desaparición repentina del pueblo anterior. Escuché en silencio, asintiendo aunque no pudieran verme. «Estamos seguros», dije finalmente. «Ahora nos enfocamos en nuestras vidas». Y eso era todo lo que necesitaba decir. La bolsa de lona roja nunca salió de ese armario. Su presencia era un límite silencioso, una barrera protectora que mantenía el pasado a raya. Me recordaba la fuerza que había tomado decir no, priorizar las vidas de mis hijos por encima de la comodidad de la expectativa familiar y finalmente redefinir lo que significaba la responsabilidad. La responsabilidad ya no se trataba de cumplimiento, se trataba de protección, claridad y coraje. La revelación más sorprendente de todas fue la sensación de libertad que vino con la distancia. Sin la presión constante de la manipulación parental, descubrí aspectos de mí misma que había ignorado durante décadas. Reía más fácilmente, hablaba más cándidamente e incluso me permitía pequeñas elecciones rebeldes que habían parecido imposibles bajo el escrutinio del juicio de mi familia. Mark y yo exploramos nuestros propios ritmos, desde mañanas perezosas de domingo en el aire perfumado de pino hasta viajes espontáneos de fin de semana, descubriendo que la familia, la nuestra, se definía por amor, elección y valores compartidos en lugar de obligación o culpa. Y sin embargo, había una lección final persistiendo en cada momento de quietud. Los límites, una vez trazados, no son fáciles de mantener, pero son esenciales. El comportamiento de mis padres, aunque doloroso y chocante, me había obligado a reconocer que el amor sin respeto es peligroso y que la seguridad, física, emocional y moral, debe venir primero. Una noche, mientras los niños dormían bajo una manta de estrellas de Carolina del Norte, Mark y yo nos sentamos en el porche bebiendo té, escuchando el viento susurrar entre los árboles. Me di cuenta de que la vida que habíamos tallado era más que escape, era transformación. Ya no éramos víctimas de manipulación, peones en un juego de control. Éramos arquitectos de nuestro propio futuro, guardianes de la inocencia de nuestros hijos y testigos de una verdad que era tanto liberadora como aleccionadora. Los lazos familiares no son obligaciones, son elecciones. No fue la venganza lo que nos guió, ni el drama por sí mismo. Fue claridad, coraje y la negativa a dejar que el pasado dictara nuestro futuro. Y mientras observaba el tenue resplandor de las luces en los cuartos de los niños,
Me susurré a mí misma lo que nunca me había atrevido a hablar en voz alta durante décadas. Somos libres. Meses después, llegaron noticias de que mis padres habían enfrentado consecuencias legales por sus acciones. Los titulares fueron pequeños, fugaces, apenas perceptibles, pero importaron. La justicia, en una forma ni dramática ni sensacional, había llegado. No celebré, no me regocijé. Simplemente reconocí la verdad. Los límites protegen vidas y las decisiones arraigadas en integridad perduran mucho más que la manipulación jamás podría. La historia no terminó con reconciliación ni con resentimiento persistente. Terminó con elección. Y a veces la elección, difícil, inflexible, autoprotectora, es la forma más verdadera de amor. En cuanto a mi hermana, Amanda enviaba mensajes ocasionales, pero nunca respondí. Ella era parte del pasado que había dejado atrás, un recordatorio de patrones que me negaba a repetir. Mis padres eran historia, nuestras vidas, presentes e intactas, eran nuestras para moldear. Y moldearlas requería coraje que solo había encontrado enfrentando la traición de frente. Todavía hablamos de esa mañana, la bolsa de lona roja, la decisión que cambió todo. No para revivirla, no para maldecirla, sino para honrarla como un punto de inflexión, un momento cuando elegimos nuestra familia, nuestra seguridad y nuestra libertad por encima de los guiones tóxicos que habíamos heredado. Y para cualquiera que esté observando, cualquiera que se pregunte si los límites te hacen cruel o si decir no es egoísta, recuerda esto. A veces, el acto más valiente de amor es proteger lo que más importa, incluso cuando rompe el molde, incluso cuando desafía las expectativas. Porque al hacerlo, no solo te salvas a ti mismo, sino a todos los que amas.